Hello children, how are you today? Bienvenidos a una nueva clase de inglés. ¿Estamos preparados? Como todas las clases, vamos a comenzar con el clima. What's the weather like today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it hot? Or is it cold? I think it's sunny. It's sunny today. Very good. También vamos a pedirle a nuestro angelito de la guarda que nos proteja a nosotros y a nuestras familias. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Y a continuación seguimos practicando con estas palabritas in, on, under. Y sí, para esta actividad tengo que tener la pantalla en modo pantalla completa para poder realizarla, ¿sí? Ok, let's learn. So yo doy clic en Start. Vamos avanzando. Sí, tengo que avanzar con las flechitas. Y tengo un pulpito. Ok. In this case, Octo, es el nombre del pulpito, it's on the sheep. Recién estaba sobre el barco. Now, Octo is in the sheep. Está dentro del barco. And now, Octo is under the sheep. Ok. On, in, and under. Bien. ¿Cómo me voy a ir moviendo? Voy a utilizar las flechitas del teclado y el Enter para hacer este juego. Seguimos avanzando. Ok, let's play. Level number 1. Ok, él se va a esconder. Y mi pregunta es, where is Octo? It's under the sheep, it's on the sheep, or it's in the sheep? I think it's in the sheep. Yes, it's in. Very good. Sigo avanzando. Se va a esconder. Now, where is Octo? In the sheep, under, or on the sheep? I think it's under. Yes, it's okay. Now let's see. Vamos a ver. Now I think it's in the sheep. Excellent. Well done. Acá al costado me aparece hide Octo, hide again. Le tengo que decir que se va a esconder otra vez. ¿Sí? Ahora sí paso al level number 2, nivel número 2. Okay, let's see, where is Octo? I think it's on the sheep. Very good. Great. Now, lo vuelvo a esconder. Hace algunas trampitas a veces, Octo. I think it's on the sheep. Very good. Great. Voy a esconder nuevamente. Now, this case, I think it's under the sheep. Uh-oh. On the sheep? Uh-oh. It's in the sheep. Great. Ustedes van a seguir avanzando, lo van a seguir escondiendo, ¿sí? Y van a adivinar a dónde se encuentra Octo. Bien, luego de habernos divertido con este juego que les trajimos con Octo, ahora presto atención a las siguientes actividades. Now we have a question. Where is Rabbit? ¿Dónde está Rabbit? The rabbit is in, on, or under the box. Tengo que poner la preposición correcta. In, on, o under. Very good. The rabbit is
in the box. Now let's see. The following is, where is the dog? It is in the table, it's on the table, or it's under the table. Ustedes eligen la opción correcta. Y la última, where is the apple? ¿Dónde está la manzana? The apple is in the box, on the box, or under the box. Ustedes la completan con la opción correcta. Bien, entonces repasamos cuál es la tarea. Trabajo con el juego interactivo del PowerPoint. Sí, tengo que recordar abrirlo en pantalla completa para poder realizarlo. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Con las últimas oraciones que presentamos, ¿sí? Las voy a copiar y las voy a completar con la preposición correcta. In, on o under. ¿Ok? Luego que las completen, puedo dibujar también, ¿sí? Y voy a enviar una foto de estas oraciones al correo. ¿Ok? Ok, y ahora sí podemos terminar nuestra clase. Cualquier consulta, no duden en escribirme. Les mando un beso gigante. Bye bye. See you.